te diría desde adolescente yo quería ser CEO, gerente general, presidente de una empresa grande. No, vale $50,000 una consultoría, estás loco, eso está carísimo. Oye, pero vas a pasar a ganar $10 millones más al año. Cuando tú pones a tu primo, a tu tío, a tu hijo, a tu sobrino incompetente a manejar un negocio, apenas el 3% de las empresas familiares llegan a la cuarta generación y el 95% de la fortuna se pierde al llegar a la tercera generación. Nueva temporada, nuevos episodios y nuevos invitados. Bienvenidos a Unbox the Leader, el podcast de Ventora. Hoy estamos con un gran invitado para iniciar la segunda temporada, Carlos Castillo, quien ha estado de gerente general en varias empresas internacionales y hoy en día, a través de su propia empresa, se encarga de que las empresas entreguen resultados excepcionales. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por el tiempo. Pues gracias por la oportunidad de compartir. Esperamos darle mucho valor a toda la audiencia de Unbox the Leader. Muchas gracias de verdad por recibirnos aquí en tus oficinas. La verdad es que muy bonito y creo que va a ser un espacio donde muchos vamos a aprender bastante de ti, de tu historia. Y justamente hablando de tu historia, quiero que nos contes un poco de tu trayectoria, cómo empezaste y por qué llegaste aquí. Bueno, la historia es larga, pero voy a tratar de hacerla sintetizada. Mira, cuando yo era pequeño, yo soy de Venezuela, mi papá era, pues allá se decía presidente de una empresa petrolera en Venezuela, que ese negocio era, pues, pre-chavismo, era un negocio enorme. Y mi papá era muy reconocido por ser un buen líder, un buen presidente, la empresa daba muy buenos resultados. Y entonces yo te diría desde adolescente, yo quería ser CEO, gerente general, presidente de una empresa grande. Pero entonces yo estudié ingeniería mecánica, yo me gradué de ingeniero mecánico, hago un trabajo primero de ingeniero calculista, un segundo trabajo empecé como ingeniero calculista, de ahí yo digo siempre que me promueven, entre comillas, a ser ingeniero residente de obra. Entonces, y ahí ya me dan responsabilidades un poquito más administrativas y también comerciales, entonces ahí fue el primer momento que dije, hey, lo que aprendí en la U no es suficiente. Entonces hice un curso que se llamaba Gerencia para Ingenieros en el IESA, que es como, digamos, como un INCAE de Venezuela, la institución más reconocida a nivel de negocio. Pero al cabo de unos años digo, wow, por aquí no llego. Aquí nunca, donde estaba, nunca voy a llegar a ser CEO, presidente de una empresa grande. Tengo que volver a estudiar. Ahí yo me fui a Harvard, hice un posgrado en Administración y Gerencia en Harvard. Después trabajé 2 años y medio en la banca de inversión, en la parte de fusiones y adquisiciones. Yo quería como poner en práctica esos conocimientos mucho más financieros que obtuve en el posgrado. Entonces está en esa parte de compra, venta de empresas, no de brokerage, sino de fusiones y adquisiciones. Y después ahí entró a trabajar en el área de estrategia en Venezuela, en Lafarge, una empresa francesa que era la cementera más grande del mundo en ese momento, en el área de estrategia, planeación estratégica. A los 2 años y alguito, pues hice un buen trabajo, seguí estudiando, leyendo, tal, tomé cursos por ahí y me mandan a Francia a la oficina principal en París, reportándole ya al vicepresidente mundial de estrategia. A los 2 años me promueven y me dan el puesto de mi jefe, de vicepresidente mundial de estrategia, reportándole al presidente de la empresa. Ahí ya, imagínate, ya era una empresa grande, una empresa que facturaba más de $20,000 millones, tenía 80,000 empleados en 140 países, cotizaba en la bolsa de París y de Nueva York. Pero ya topé y yo quería ser gerente general, entonces ya levanto la mano con mi jefe y recursos humanos y le digo, mire, pero es que yo quiero ser gerente general, perfecto. Me mandan a México primero como director comercial, ¿ok? Porque me tenían que mandar a una posición operativa y eso para la audiencia es bien importante. Es muy difícil en una empresa llegar a ser gerente general si tú no has pasado por donde se genera el dinero, o producción o venta. Claro. O sea, llegar por las funciones de apoyo y no es recomendable tampoco. Entonces, pues hago un buen trabajo y a los 2 años finalmente me promueven y me nombran gerente general. Antes de los 40 años, que era lo que yo quería. A los 39 años ya me dan mi primera gerencia general. Entonces me siento con mi jefe, que era un británico. Él estaba en París, pues, pero por teléfono, a alinear expectativas, las metas. Y para los jóvenes, lo primero que tú haces cuando a ti te dan un puesto nuevo, primero haces tu diagnóstico y rapidito te sientas con tu jefe a ver cuáles son las expectativas y alineamos expectativas. Entonces me dice, para decirlo rápido, ya tenía yo 2 años en México y conocía la empresa. Decía, mira, Carlos, este es un puesto que dura de 3 a 5 años. Esas empresas grandes sabes que te mueven rápido. Asuma que vas a estar aquí 4 años. Tuvimos 12 accidentes el año pasado. Tu meta es llevarlos a 0. Eso ya lo sabía, obvio, perfecto. Estamos inaugurando una nueva fábrica, tienes que cuadruplicar las ventas con esa nueva fábrica y como la nueva fábrica es más eficiente, que hay que quintuplicar las utilidades. Por eso es lo simple. Yo, perfecto, buenísimo, feliz.
y me siento con el equipo, les digo, miren, estas son las metas y tal, y me dicen, ¿tú estás loco? ¿Tú cómo te dejaste poner esas metas si eso, tienes 2 años en México y todavía no entiendes que eso no se puede? Y por supuesto esas metas no solo las cumplimos, las excedimos. De ahí me jala Cementos Progreso a Guatemala como su primer CEO de fuera para lo que hacen las empresas familiares, que a mí no me, la verdad es que no me encanta el nombre, pero es el que se usa, que es para profesionalizar la empresa. No es como que Cementos Progreso es una empresa mala. Obviamente como cualquier empresa se podía mejorar. Pero bueno, entonces me traen de fuera, hago mi diagnóstico, me siento con la directiva y para hacerte también la historia más o menos simple, me piden duplicar las utilidades en 5 años sin tomar en cuenta los aumentos de las ventas. Ellos querían que eficientáramos mucho la empresa, ¿ok? A nivel de eficiencia. Yo les digo, hice mi diagnóstico, tenemos una cantidad de accidentes que es descomunal, más de 120 accidentes al año. Yo quiero reducir los accidentes 50% al año. Bueno, buenísimo, qué buena idea, pero ¿estás seguro? Sí, dale. Y habíamos recibido la primera encuesta Great Place to Work que hicieron en Cementos y nos salimos muy bien. Y yo les dije, yo quiero estar, oye, top 5 en 3 años porque estuve tengo poco tiempo en Guate, pero es una empresa muy conocida, de una marca muy reconocida y todo. Y no tiene sentido que estemos tan mal en ambiente laboral y pues eso tiene mucho impacto en los resultados. Se lo presenté al equipo, me dijeron, tú estás loco, tú no entiendes la cultura chapina, eso es imposible, y todas esas metas se excedieron. ¿Okay? Entonces ya después yo de ahí, pues yo salí de Cemento, puse mi empresa de consultoría y ahora asesoro, pues, y he asesorado muchísimas. Hoy estaba sacando la cuenta por un tema, más de 200 empresas que hemos asesorado en todo este tema de cómo mejorar sus resultados. Entonces, pues, unos minutos para contarles la historia. Así está en todas partes. Y justo eso me lleva la segunda pregunta. Así está en Venezuela, Francia, México, Guatemala y asesorando empresas de otras partes. Sí. ¿Cuál crees que es la diferencia entre todos los demás países y Guatemala? Porque siento que siempre hay algo en Guatemala que diferencia las empresas guatemaltecas de las... Bueno, y te voy a decir, esos son los países donde he vivido largo y te faltó Estados Unidos porque estuve 2 años cuando hice el posgrado. Sí. De ir a trabajar y pasar semanas, he estado en más de 25 países, o sea, Inglaterra, España, Francia, he trabajado en Portugal, Estados Unidos, Canadá, Guatemala, México, Honduras, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Brasil, Chile, Marruecos, Nigeria, Malasia, Filipinas, Singapur. Bueno, por ahí va la lista, ¿no? Un par. Guatemala tiene algunas particularidades muy interesantes. Del lado bueno, bonito, quizás es la cultura más amable que he conocido en mi vida. O sea, en Guate uno se puede subir en un ascensor así que te digan buenos días, buenas tardes, si es la hora de la comida, provecho, buen provecho, provechito. Es una cultura sumamente amable, lo cual lo hace muy, muy agradable y los extranjeros les gusta mucho Guate en eso. A nivel de negocios, ese tema que hablábamos antes de empezar de la cantidad de empresas familiares, el nivel, la categoría, la calidad de las empresas familiares que tiene Guate es algo pues, que yo no había experimentado en ningún otro país. Empresas muy buenas, muy bonitas, las multinacionales aquí no tienen mayor relevancia, de hecho, y empresas bien manejadas y que yo te diría que una cosa que me llama mucho la atención es, a pesar de que hay gente que no lo crea, no lo entienda, cómo las empresas familiares guatemaltecas tratan de construir un mejor país. O sea, en Cementos, ya imagínate, yo tengo 13 años fuera de Cementos. O sea, Cementos tiene un colegio allá en Sanarate que tienes, no sé, cuando yo me salí tenía más de 400 alumnos donde Cementos pone plata, se asegura de la calidad. Cementos siembra, y no estoy por hacerle publicidad, sino que es un ejemplo, más de 2 millones de árboles al año en el país. O sea, hacen muchísimas cosas y cuando tú te vas a las otras empresas familiares de Guate, hacen muchas cosas. En serio, están dispuestos los accionistas a poner de su dinero para hacer cosas que beneficien al país. Entonces, eso como el lado bueno, bonito. El lado que afecta un poquito a los negocios es que es una cultura y hay estudios de eso que evade mucho el conflicto. Cuando uno se lo dice a los chapines, todos los chapines dicen, sí, es verdad. Entonces, hay que saber manejar conflicto para dar buenos resultados. Hay que saber tener conflictos productivos para dar buenos resultados. El problema es que la gente se confunde el conflicto con gritos, pleitos, insultos, malas palabras. El conflicto es llevarse la contraria, debatir, discutir.
Eso te diría que son las cosas de Guate. Lo otro, que Guate se vive muy bien, se vive muy rico, es un clima bonito, es una geografía, una topografía, muchas cosas muy lindas. Entonces, por eso es que los extranjeros, muchos les encanta Guate, se quedan en Guate. Hablando de eso, pues tú has estado dentro de empresas corporativas en los Estados Unidos, en México y en estos otros países, pero me llama la atención esta como discrepancia que hay entre empresa familiar y empresa como más corporativa, donde los accionistas pues solo se conocen de las juntas. ¿Cuál dirías tú que es el problema más grave en las empresas familiares? Mira, las empresas familiares, fíjate que es dramático porque las estadísticas son que apenas el 3% de las empresas familiares llegan a la cuarta generación Oh. y el 95% de la fortuna se pierde al llegar a la tercera generación. Entonces, lo que tú ves en Guate, que es sorprendente, los CMIs, los CBCs, los Cementos Progreso, pues los bancos, Banco Industrial, Banco GIT, Aceros de Guatemala, pues no, todas estas empresas guatemaltecas son muy grandes y han persistido. Eso no es tan común. Hay varias razones. Las dos más grandes, voy a empezar por la más grande y después la segunda más grande. La razón más grande que hace que las empresas familiares fracasen es porque toman decisiones para beneficiar a miembros de la familia en detrimento de la empresa. ¿Ok? Entonces, cuando tú pones a tu primo, a tu tío, a tu hijo, a tu sobrino incompetente a manejar un negocio, porque es tu familia. Sí. ¿Ok? O cuando tú lo dejas que dé pobre desempeño, o cuando tú le dejas que viole los valores, porque es de la familia. Entonces, eso es la primera causa que te destruye una empresa familiar y te destruye a la familia. Eso es lo que muchas personas no se dan cuenta, que le hace daño a la empresa, pero le hace daño a la familia. Y conocerás casos, pues, que no vamos a mencionar aquí, de empresas familiares que se destruye la empresa y la familia. Por eso, relacionado a eso, no tienen esquemas de gobernanza adecuados. Gobernanza es cómo se toman las decisiones. ¿Okay? Te quiero aclarar eso porque cuando hablamos de gobernanza, mucha gente piensa que gobernanza es quién es el próximo presidente del consejo y ya está listo. No, eso está lejísimo de ser gobernanza. Gobernanza es, ok, ¿quién decide si mi sobrino puede trabajar en la empresa? ¿Y cómo se decide eso? ¿Quién decide si puedo dar un aumento de precio, un descuento, un crédito? ¿Quién decide y cómo se deciden esas cosas? Entonces, esas son las dos claves. Y de hecho, las empresas con buenos esquemas de gobernanza, imagínate el dato, tienen un retorno al accionista 2 veces mayor y un flujo de caja 3.4 veces mayor. Entonces, el impacto en los resultados de una buena gobernanza es absolutamente descomunal y todavía hay gente y en empresas familiares, no está dispuesta a invertir en un consultor como yo para que los ayude a armar eso. Pues sí, pues me ha tocado, nada, que es muy caro y se compran un carro que cuesta mucho más de lo que yo le iba a cobrar y después pierden la empresa y la familia. 100%. Justo tenía, no sé de dónde lo saqué, pero un dato donde decían, creo que era en una conferencia donde hablaban, si hay conflictos en la empresa, es primero priorizar la empresa, porque al final es donde te va a dar el dinero, y si hay conflictos de la familia, es primero la familia, ¿verdad? Creo que muchas personas no saben diferenciar ese tipo de problemas. Y es difícil, no te creas que lo que estoy diciendo es porque eso es fácil. De hecho, por eso es que necesitas apoyarte en expertos. Ok, si fuera fácil, todo el mundo lo habría hecho y la estadística no sería la que Y es. uno cree que lo sabe todo, ¿no? Sí, por completo. Mira, yo siempre le digo a la gente, porque yo soy bien deportista, si tú te dañas la rodilla, tú no te vas a operar tú solo viendo un video en YouTube. Cabal. Eso es totalmente ¿Ok? cierto. O sea, estas son cosas muy serias, muy trascendentes. No es solo por vender mis servicios, que por supuesto que yo quiero vender mis servicios, es que eso son cosas que requieren apoyarse en expertos y de hecho es una de las causas del fracaso de las empresas familiares, es la renuencia a apoyarse en expertos. Aquí me surge una duda bastante interesante y es, o sea, hablando un poco de todo esto de, pues, quién será el sucesor del próximo puesto y todo esto, ¿tú qué crees que tiene que ver, uno, las empresas para escoger al próximo sucesor, por ejemplo, el gerente? Y dos, ¿cómo crees que podés llegar a ser esa persona especial para el nuevo puesto, supongamos? O sea, para hacerle el candidato a algún Ok, puesto. mira, eso es un proceso muy, muy interesante que muy pocas empresas en el mundo llevan bien. Imagínate que los datos son tan dramáticos, de acuerdo a PricewaterhouseCoopers, apenas el 18% de las empresas a nivel mundial dice que tiene sucesores adecuados para las posiciones clave.
No solo para el gerente general, hay otras posiciones clave en la organización. Entonces es un proceso muy estructurado donde tú identificas personas en la organización que tú les ves potencial, esas personas las evalúas, identificas cuáles son las habilidades que requieren para este puesto y los vas preparando con el tiempo, de manera que cuando ese puesto se abre, tú tienes varios potenciales candidatos internos de los cuales elegir. Entonces, ¿cuáles son los grandes errores que se dan ahí? Bueno, uno, que no se haga esto y se te va la persona y ahora ¿quién ponerlo? Entonces, ese es el primero. Y el otro, que es el más común, es decir, ya tengo un sucesor. Le toca a él dentro de 3 años. Eso es pésimo, eso hace un daño terrible a la organización. Tú tienes personas que se están preparando, ninguna se ha ganado el puesto, ninguno ha sido ungido con una cruz en la frente, a ti te toca dentro de 4 años. Si no te estoy preparando, están claras las habilidades y los conocimientos que necesitas y tienes un plan para desarrollarlas. Entonces, las pocas empresas en el mundo que lo hacen, pues les va mucho mejor, los resultados son mucho mejores. Y es una de las cosas que hacemos nosotros. Por completo. Es que siento que muchas empresas es justo voy a hacer crecer a quien lleva más tiempo acá porque ya conoce los procedimientos, por más de que no siempre sea un buen líder. O sea, que puede tener muy buen trabajo, pero todavía no tiene ese manejo de equipo, por ejemplo, que considero muy necesario para un puesto de un líder. Casualmente es el mismo número. De acuerdo a Gallup, Gallup hace todos los años una gran encuesta a todas las empresas, yo no sé cuántos miles de empleados en el mundo con una serie de preguntas. Apenas el 18% de los empleados en el mundo dice mi jefe es un buen líder. En el mundo. En el mundo. Sí. Entonces es terrible. Entonces, y tú acabas de mencionar, ese criterio es pésimo. El criterio de antigüedad no es un buen criterio para ver quién tiene potencial. Y tú has sido líder muchos años, por lo que vemos, desde antes de los 40 empezaste a ser CEO y por lo que entendí a los 48 empezaste tu propia empresa, ¿verdad? Sí. ¿Qué te hizo dar ese salto de salirte de un puesto corporativo? Porque imagino en esos cargos lo que te pagan, la estabilidad que tenés, pero Sí. tal vez tú tenías esa hambre de salir de algo serio e Mira, corporativo a lo tuyo. para hacerlo corto también, una confluencia de 2 temas. Uno, mi propósito en la vida se me fue aclarando. Yo desde joven te dije que quería ser gerente general, pero yo me fui dando cuenta que sí, me encantaba ser gerente general, no es que no me gustara. Pero había una cosa que a mí me daba una enorme satisfacción y era desarrollar a la gente. Y ver a la gente crecer y progresar y entregar mejores resultados. Ellos, no solo yo, sino verlos crecer. Entonces eso es un factor que me llevó a decir, bueno, pues esto es algo que me gusta y quisiera hacerlo para más personas y para más empresas. Y el otro, pues un tema de conflicto en la empresa familiar, que hicimos una transformación muy grande, pues y cuando tú haces una transformación de ese calibre, siempre hay gente que no está contenta y te está haciendo, y como son los dueños, te está haciendo un poco la guerra y haciéndolo un poco desagradable cuando tú te estás realmente dando el todo por la empresa, ¿no? Claro. Entonces esa combinación de factores me llevó por ese camino. Pues creo que ahorita vamos a tener que poner un poco a prueba esa mentalidad con la dinámica que tenemos hoy. Te vamos a explicar un poco. Nosotros en cada episodio hacemos una dinámica con la caja. Justo esta dinámica va a poner un poco a prueba el rol que vas a tener tú y unas situaciones en las que te vamos a poner. Yarek, si quieres, léele el rol principal y le das las preguntas para ver qué haría Carlos en esa situación. Entonces, tenemos aquí el rol de la dinámica de hoy, el CEO de reemplazo. Mañana te Ok. nombran CEO de una empresa familiar y una situación en la que ya estuviste, que factura 100 millones de quetzales al año, pero aún así está perdiendo dinero. Entonces, aquí tenemos los diferentes roles en los que Sí. queremos saber tu opinión. Ok. Bueno, si es 100 millones de quetzales, primero digo que no. Que tiene que ser mucho más grande que eso. Ya Ok. Carlos tus otras lías. Ok, aquí esto es. Sí, Así es. esas Ok, son las ok. cuestiones. Es tu contexto. y Ok, el quiero ver qué fundador no quiere resuelves. soltar el control. Sí, eso pasa mucho. Los hijos están peleados. Tiene que ver con lo de arriba. No hay indicadores financieros claros. Ay, Dios mío. Eso ya nos ha tocado mucho. El equipo tiene miedo al cambio, por supuesto. ¿Qué problema resolverías primero? Es lo que me están pidiendo. El que ya les dije. Bueno, haría 2 en paralelo. El problema que hay que resolver primero, en mi experiencia, es la gobernanza, cómo se toman las decisiones. Porque decirle al fundador, déjeme tranquilo, que yo hago lo que quiero, es una propuesta perdedora siempre. Pero ponerse de acuerdo con el fundador en cómo vamos a tomar las decisiones, normalmente sí se logra.
Pero para eso, y eso muy poca gente lo sabe, y hay muchos consultores inclusive que no lo saben, que yo he visto haciendo gobernanza, hay que ponerse de acuerdo en la estrategia. Y un tema que yo he visto, porque asesoramos a muchísimas empresas en estrategia, hemos inclusive en familias que están en conflictos muy grandes, con demandas de múltiples años y todo, y siempre logramos ponernos de acuerdo en la estrategia. ¿A dónde queremos llevar la empresa? Y cuando hacemos eso primero, las conversaciones de gobernanza son muchísimo más fáciles. Pero cuando tú quieres armar la gobernanza sin saber para dónde vas a llevar la organización, entonces ¿qué es lo que vamos a gobernar? Entonces he visto mucha gente que quiere arrancar por la gobernanza y eso no funciona. Y he visto consultores que no tienen este conocimiento, que creen que pueden hacer una gobernanza cuando la estrategia no está clara. Wow. Creo que ninguno nos esperábamos ese tipo de respuesta. Creo que era un poquito más una respuesta en nuestra cabeza de que no estábamos en puestos de CEOs como de despido tanto número de gente o pido un préstamo o hago tal cosa, que creo que es... Mira, todo eso viene de la mano. Sí, ¿Okay? Si estás perdiendo plata, hay que parar, claro. hay que parar la hemorragia cuanto antes. ¿Okay? Pero todo eso es... pero si paras la hemorragia y no tienes una estrategia clara y no tienes un esquema, entonces, ¿cómo paras la hemorragia si no sabes cómo tomamos las decisiones y todas las decisiones las quiere tomar el fundador? Porque no tiene un esquema, no es porque es tonto, seguro que es mucho más inteligente que nosotros porque tiene una empresa que construyó una empresa que llegó a facturar 100 millones de quetzales. Sí. ¿Okay? Por completo. Sí, no, o sea, tiene un producto ganado, solo hay un mal manejo en algún momento. Algo pasó. Y supongamos, hablando justo de todo este tema del liderazgo, ¿qué crees tú que tiene que tener las empresas para escoger a buenos líderes? O hablar a que a ti te ascienden para poder ser un buen líder. O sea, ¿qué crees que es esa diferenciación? Tenemos que desarrollar a los líderes. ¿Okay? Tenemos que ver quién tiene potencial. Hay personas que tienen más potencial que otras. Después les identificamos cuáles son las habilidades que necesitan y después establecemos unos planes para que vayan ganando esas habilidades. A no confundir solo con cursos y lecturas. Bueno, aquí están mis libros. Hay uno más que todavía no lo tengo en la mano. Por supuesto que leer es importantísimo y estudiar es importantísimo, pero la preparación de una persona va mucho más allá. Experiencias, prácticas, conductas, comportamientos. Entonces hay que irlos desarrollando poco a poco para tener esos líderes adecuados en la empresa. Entonces, uno de los roles clave de un CEO es hacer... Un CEO tiene 3 roles clave. Te lo voy a resumir en 3. Uno, para dónde vamos, la estrategia, la visión estratégica. A no confundir con los números. Es que todavía hay gente que le digo, y la estrategia, es que las proyecciones financieras, no, las proyecciones financieras no son la estrategia. La estrategia se refiere a cómo vamos a ganar el juego, cómo vamos a ganar la preferencia de los clientes. Eso es la estrategia. Después hay que tener de una manera muy metódica y estructurada para que esa estrategia se ejecute correctamente. Calcula que el número es el 85% de las empresas en el mundo no logra ejecutar la estrategia. Y el 95% de los empleados en el mundo no conoce la estrategia de su empresa. Entonces, ese rol, tienes que para dónde vamos y asegurar que todo el mundo lo conoce y lo comprende. Esto es una metodología muy estructurada, tu rendición de cuentas, tus KPIs, todo eso. Pero después tú tienes que desarrollar a la gente. Y has escuchado 1000 veces de otras personas que hablan de liderazgo que la señal de un líder es que está desarrollando a otros líderes. Entonces, una vez que tú haces la estrategia y la ejecución de la estrategia, dedicas la mayor parte de tu tiempo al desarrollo de líderes. Wow. Creo que invertir en tu gente es una de las cosas más importantes porque hay muchos casos donde las personas dicen, yo solo estoy trabajando aquí por el sueldo, ¿sabes? Y cuando eso pasa, muchas empresas llegan a la quiebra o se van para abajo. Y la verdad es que creo que por temas de cultura, eso se podría arreglar mucho con temas de cultura. Ahorita por tema de tiempo me gustaría, antes de que Yarek te haga una pregunta de cierre para tu yo del Te voy a pasado. responder ahí antes que cerremos. Peter Drucker, que fue uno de los escritores más prolíficos y reconocido como uno de los grandes gurús del liderazgo, o el primer gran gurú del liderazgo, Peter Drucker falleció en el 2005 y sus libros siguen siendo muy buenos en la actualidad, dijo, Culture eats strategy for breakfast. La cultura se come la estrategia en el desayuno. Yo tengo una visión un poquito diferente, que es que la cultura es la habilitadora de la estrategia. O sea, si no tienes la cultura adecuada, la estrategia simplemente no se va a ejecutar. Entonces, en el desarrollo de la gente, un líder se enfoca, pues la gente y la cultura son cosas que están pues, íntimamente relacionadas. Lo otro, tú hablaste de invertir. Hoy en día, tú puedes desarrollar muchísimo a la gente con cero inversión.
Porque un podcast es gratis. Sí. Y hay tanto contenido, y esperamos que este sea de los que les encante y los ayude. Hay tanto contenido en podcast que es gratis. Escúchate este podcast y aplica lo que dice ahí. YouTube es gratis. Es gratis. Hay muchísimo contenido gratuito en YouTube. Libros, pues libros, 10, 15, 20, $30 un libro. Oye, léete un libro. Oye, qué bueno, si la empresa tiene los recursos para mandarte un curso de $5,000, oye, fabuloso, maravilloso. Pero eso es una excusa muy mala, así que no tenemos dinero para desarrollar a la gente. Y yo te daré un ejemplo muy simple. Yo soy coach, además, eso no lo conté, yo me certifiqué de coach y coacheo a muchísimos ejecutivos. Uno que tenía que desarrollar la escucha activa, le dije, mira, vamos a hacer lo siguiente, opina de último. Opina de último y aprende a preguntar, y lo enseñé a preguntar. Opina de último en las reuniones. ¿Cuánto cuesta eso? No cuesta nada aprender a opinar de último para que la gente tenga que hablar antes de que tú des tu opinión. Entonces el tema de que por falta de dinero no capacito es una excusa en muchos casos mala. Claro, y justo te iba a decir que me dieras rápidamente un ejemplo, por lo mismo que si es que sos coach, que te gusta recuperar empresas que están en la quiebra, ¿verdad? ¿Te parece un reto, no? Creo que me Mira, contés tal vez uno de los mayores ejemplos que tengas sobre ese tema. el mayor que tengo, un cliente nuestro, hace unos 4 años empezamos a trabajar con ellos, estaba perdiendo dinero, estaba en utilidad negativa. El año pasado tuvo utilidad neta de $10 millones. Wow. ¿Ok? Entonces fue un turnaround muy poderoso. No quiero decir el nombre, pues creo que por razones obvias, pero hicimos todo lo que nosotros hacemos. Bueno, primero se cambió al gerente general y se puso un gerente general competente, tenían uno que no servía. Después él hizo cambios de gente, por supuesto, pero hicimos una estrategia clara y simple. Le metimos la metodología de ejecución. Yo lo acompañé. Yo coaché al gerente general y después coaché a algunos de sus ejecutivos. ¿Ok? Entonces, si el negocio es viable, hay negocios que no son viables. Si el negocio es viable, es casi infalible que si tú pones una estrategia clara y simple, le pones la metodología para asegurar la implementación de la estrategia y desarrollas a la gente, los resultados crecen. Es casi infalible, Claro, y esa coachada le salió más barata que un carro nuevo. mucho más barato. Que perder la empresa. Porque Mira, si ya es está que en un pérdida. coaching en una empresa de ese calibre, pues estamos hablando de una empresa de $10 millones de utilidad, una empresa que está vendiendo más de $100 millones. Eh, Gastar 300 mil dólares en una buena consultoría, un buen programa de consultoría, que te pago solo. Claro. Sí, que es lo que siento que muchas veces en Guate hay muchas personas, dueños de empresa, que dicen, no, yo monté la empresa, entonces no necesito ayuda a nadie porque soy el único que la conoce y les cuesta delegar y Sí. todo ese problema, ¿no? Mira, yo he visto, pero no sé, no me atrevo a decir que es un tema de Guate, es un tema de que yo antes estaba en corporativos y no lo vi, y al pasar a este otro lado del negocio sí lo veo. Gente que yo digo que ellos ven el costo, pero no ven el valor. ¿Ok? Entonces dicen, "Ah, no, vale $50,000 una consultoría, estás loco, eso está carísimo. Oye, pero vas a pasar a ganar $10 millones más al año. Entonces, el valor es altísimo. Entonces veo eso y la gente habla mucho de cuida los centavos que los dólares se cuidan solos, y ese es un refrán muy importante. Pero hay otro refrán que no lo hemos traducido bien al español que dice penny wise, dollar foolish, que es que cuidas los centavos y descuidas los dólares. Entonces un líder tiene que hacer las dos cosas. Tiene que cuidar los centavos para que los dólares se cuiden solos, pero también tiene que asegurar que no está cuidando los centavos mientras descuida los dólares. Tiene que hacer las dos cosas. No, qué interesante. Y bueno, nos encantaría seguir hablando, pero por cuestiones de tiempo, ¿qué le dirías a tu yo de 8 años y cómo te ves de aquí a futuro en un plazo mediano? A mi yo de 8 años le diría, estudia más e invierte más. ¿En ti o en...? En todo. Ok. Estudia más e invierte más. En ti, en la bolsa y en negocios y todo. O sea, si algo me arrepiento es de no haber invertido suficiente. ¿Y a dónde me veo yo? Pues bueno, yo tengo 61 años, entonces ya estoy más grande. Pareciera. Sí. Yo quiero llegar a ser reconocido como el máximo exponente del desempeño organizacional en el mundo hispano. Pues es una gran meta y creo que las cosas grandes solo se logran proponiéndonos cosas muy grandes. Y pues
creo que podríamos cerrar a que nos hablaras un poco de estos libros que tenemos aquí y creo que con eso terminaríamos el episodio de hoy. Bueno, este es mi primer libro, de Jefe a Líder. Es un libro que cualquiera que esté metido en liderazgo es una guía, bueno, de hecho, un método práctico y simple. Y quizás esa frase es extremadamente poderosa porque lo que yo más he aprendido de liderazgo y que ahora enseño mucho liderazgo es que el liderazgo es 80% método, proceso, herramienta. Y solo el 20% es como me dijo alguien que fue a mi curso de jefe de líder, me dijo, a mí me habían explicado mucho que el liderazgo era peace and love y kumbaya, tú sabes. Y contigo aprendí que el liderazgo es mucho, sí tiene una parte de eso, pero tiene mucho de proceso. Entonces, aquí está. Las personas ya más experimentadas, lo que me dicen cuando leen el libro es, no necesariamente aprendí grandes cosas nuevas, pero me recordaste que hay un poco de cosas que hay que hacer que no estoy haciendo. Joven líder lo escribí para jóvenes que no están en posición de liderazgo todavía, pero quieren empezar a desarrollar su liderazgo. Porque el primer líder que voy a desarrollar, ¿cuál es? Soy yo. Si yo no estoy desarrollando mi liderazgo de mí, no puedo liderar a otro. Entonces, joven líder es para personas, ¿qué te diría yo? De 12 a 20 años que todavía no están en una posición de ser jefe de otro, pero sí se quiere liderar y quiere ser líder. Porque jefe y líder no es lo mismo. Claro. Y Empower Woman, pues le tengo un cariño muy especial a Empower Woman, lo coescribí con mi amiga Claudia Rosales Modenesi. Empower Woman es un libro de liderazgo para mujer. ¿Okay? Que no le cae mal a ningún hombre leerlo, por cierto. Porque una de las cosas que le ha hecho mucho daño a las mujeres es tratar de liderar como si fueran hombres. Y no son hombres, son diferentes, pues a pesar de que hay gente que dice la barbaridad de que somos iguales. No somos iguales, somos diferentes, ellas tienen características diferentes y cuando logran apalancar eso adecuadamente son muy poderosas y cuando estamos juntos, ambos, hombres y mujeres, liderando adecuadamente, realmente pues el impacto en los resultados de las empresas es muy fuerte y construimos un mundo mucho mejor. Y ya está en Amazon, pero todavía no lo tengo físico, lo debo tener, yo espero la semana que viene, mi cuarto libro que se llama Libera al Genio, que es un libro que te cuenta cómo desarrollar una persona empezando por ti mismo. Pues un gusto compartir los libros, pues si me escriben a mí en cualquiera de las redes sociales, ahí estamos, nos encuentran como Carlos Castillo Leadership en Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, YouTube, Spotify, website, por todas partes nos encuentran. Claro, buenísimo y creo que para toda la audiencia de una manera accesible pueden conseguir estos libros, empezar a invertir en uno mismo, como tú mismo decís. Y pues gracias por habernos recibido hoy aquí en tus oficinas muy bonitas y creo que todos aquí aprendimos bastante. Así que Carlos, te agradezco mucho y gracias por ver un episodio de hoy.